pues espero que sea un complemento la predicación a la persistencia, porque gran parte de la idea gira en torno a lo que Pedro nos ha compartido, ¿no? Pues yo estoy en 2 de Corintios, como muchos ya me imagino que sabréis, 2 de Corintios capítulo 10, donde estamos viendo muchas de las cualidades que Pablo pues presenta y que como nosotros como creyentes pues podemos apropiarnos e imitar, ¿no? ¿Qué está pasando en Corintios? Pues lo recuerdo así muy por encima. Cuando Pablo se va de Corinto, pues llegan unos supuestos apóstoles y Pablo los llama directamente falsos maestros, ¿no? Y aprovechan que Pablo está fuera pues para ellos conseguir adeptos, ¿no? A gente que los siga. Y bueno, si consigue gente que los siga, lo saca de la iglesia de Corinto, pues está dividiendo, ¿no? La iglesia. Y estos falsos maestros pues demostraron no haber entendido el verdadero evangelio, ¿no? Porque ponían énfasis en enseñanzas por ahí nuevas que estaban rondando por aquella cultura, ¿no? Muchas gnósticas, muchas judaizantes y otro tipo de enseñanzas, ¿no? Y sobre todo hacían mucho hincapié en la manera de exponerlas, ¿no? Y claro, en aquella cultura eso era muy valorado, muy atractivo. Los oradores que se expresaban muy bien, pues ahí tenían el Areópago y, bueno, de alguna manera era como el Got Talent de aquellos tiempos, ¿no? Ellos valoraban mucho todo eso, ¿no? Y claro, pues llega un momento en que empieza a criticar también a Pablo. Y Pablo tiene que defenderse de esas críticas y esos ataques por carta. Y claro, escribe 2 de Corintios, ¿no? Y a partir del capítulo 10, como que le da un giro, ¿no? al escrito de esa carta y empieza a defenderse de esos ataques, ¿no? Entonces podemos ver algunas de las características de Pablo también siendo contrastadas con las de los falsos maestros, ¿no? Entonces en ese contraste estamos aprendiendo, espero yo, muchas cosas, ¿no? Que no se queden en que eran de Pablo o eran de los falsos apóstoles, sino intentar que todas esas características nos las podamos apropiar a nuestras propias vidas, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no? Así que ¿cómo actúa Pablo al saber del peligro que estaban generando estos falsos maestros? Pues con ciertas cualidades, ¿no? Que estamos viendo. La primera que vimos es que vemos que Pablo es una persona compasiva, ¿no? Fue compasiva con los débiles e ingenuos corintios, ¿no? Que se habían dejado arrastrar por este tipo de personas, y también es una persona compasiva con este grupo que está creando estos problemas, ¿no? ¿Y cómo vemos esa compasión? Pues él imita a la mansedumbre y la ternura de Cristo, ¿no? Y en base a esas dos cosas, pues les dice: arrepentíos, no estáis por el camino correcto, ¿no? Tenéis que volver al verdadero evangelio, ¿no? Por eso la segunda característica que vimos es que es valiente para confrontarlo. Tuvo que dar ese paso, ¿no? De ponerse y poner las cosas en su sitio, ¿no? Y defender la verdad. Y es que hay muchas mentiras, ¿no? Que Pablo tiene que refutar. Y se estaban instalando, ¿no? en las mentes de la sociedad corintia, ¿no? Es lo que Pablo en este texto también llama fortalezas, ¿no? Y de ahí sale la tercera característica, ¿no? Esas mentiras, esos sistemas de pensamiento falso que la sociedad pues los considera como correctos, es lo que Pablo dice que está dispuesto a derribar con las armas del Espíritu, ¿no? Él menciona, entre otras, la oración y evidentemente la ayuda del Espíritu. Dentro de esas mentiras pues se encuentran las que los falsos maestros están introduciendo entre los corintios, ¿no? Y hablar mentiras es algo destructivo, ¿no? Que practican aquellas personas que al final tratan de satisfacer su egocentrismo, ¿no? Cuando yo miento es para salvarme a mí mismo, ¿no? Pero cuando uno miente y se salva a sí mismo, siempre perjudica a los que están alrededor. Y como la mentira, reflexionaba, ¿no? Que es tan practicada, tan poco considerada y tan destructiva, pues hicimos un paréntesis, ¿no? Para hablar del lenguaje, ¿no?
Los creyentes debemos practicar un lenguaje edificante en contra de un lenguaje que sea y practique la mentira, ¿no? ¿Qué nos ayudaba? Pues vimos en su momento que nos ayudaban esas palabras sinceras, la sinceridad, palabras que son atentas, que están dispuestas a escuchar, palabras dulces y perdonadoras, ¿no? Y la quinta característica que vimos es que quienes manipulan la verdad para su propio beneficio, comparándose con otros, lo que buscan al final es salir beneficiados, ¿no? Y, como decía, practicar la mentira es otra demostración de egocentrismo, ¿no? Y estas personas están demostrando no tener empatía ni tener una identidad sana en Cristo. Esto fue lo que vimos en la última predicación, ¿no? Recordar quién era en Cristo, lo que la palabra de Dios afirma, pues nos puede ayudar en dos cosas, ¿no? La primera es no caer en la tentación de mirarme únicamente a mi ombligo, ¿no? A mirarme únicamente a mí mismo. Y la segunda, pues alejarme de esas comparaciones que vimos en su día que eran tan maliciosas y tan perjudiciales, ¿no? Me gusta cómo Pablo tiene las cosas claras, ¿no? Y manifiesta una identidad sana, clara y equilibrada, ¿no? Porque vemos a Pablo como una persona empática, ¿no? Tiene en cuenta cómo se sienten los demás y también tiene claro cuál es su estándar de medición. Si tú tienes claro que únicamente te puedes comparar con Cristo, se acabaron las comparaciones a nivel horizontal de las personas que tienes alrededor. Y está claro que estos supuestos maestros pues no tienen esa clase de personalidad, ¿no? Porque se están midiendo entre sí mismos y el estándar de comparación encima lo ponen ellos mismos. Y eso fue lo que vimos hasta el versículo 12, ¿no? De este capítulo. Hoy vamos a ver la sexta y última de estas características, que se dividen en dos ramas, como veremos a continuación, que tratan de identificar a un discípulo fiel, ¿no? Así que nos vamos a nuestro texto, a 2 Corintios capítulo 10, los versículos del 12 al 18. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro empleándose a sí mismos como el estándar de medición. ¡Qué ignorante! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pues fuimos los primeros en viajar hasta Corinto, con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y en estos versículos, Pablo nos deja ver también algunas de las acciones y motivaciones, como nos hablaba Pedro, que impulsaban a estos falsos maestros, ¿no? Y en contraste vamos a ver esas cualidades que caracterizan a un discípulo fiel como Pablo. Y una de esas marcas o cualidades de un discípulo fiel es que es humilde. Y eso se manifiesta en que conoce el ministerio al que Dios le ha llamado, ¿no? Pablo conoce el ministerio al que Dios le ha llamado y tiene un contentamiento sano al ejercerlo. Esa es la primera de las cosas que vamos a ver. Y en segundo lugar, que tiene como objetivo principal en su vida el glorificar a Dios. Pues vamos a ver cómo se manifiesta la humildad en estos dos puntos y en este pasaje. Un carácter humilde ha aprendido a conocer cuál es su papel en la vida y quién es delante de Dios.
Por lo tanto, manifiesta un contentamiento interior con quién es y con lo que hace. Y como esta afirmación no es explícita en el texto, pues tenemos que hacer el contraste con lo que están viviendo los falsos maestros para ver esta afirmación, ¿no? La argumentación de estos supuestos maestros, pues dicen, bueno, vamos a destacar nuestros puntos fuertes y así salimos bien posicionados si nos comparamos con Pablo, ¿no? Y estos versículos nos enseñan que una de las formas de detectar a un falso maestro es conociendo la opinión que tiene sobre sí mismo. El verso 12 nos dice que trataban de decirle a los creyentes corintios lo importante que ellos eran, ¿no? Y bueno, cuando uno se cree muy importante dentro del contexto de la iglesia, pues si te dejas llevar ese pensamiento, pues te puede llegar a creer imprescindible, ¿no? Hay un pequeño paso. ¿Quién es el único imprescindible en nuestra iglesia? Sí. Nuestro Señor, ¿no? Muy bien. También dice el versículo 12 que les dicen a los demás lo maravillosos que son. Lo maravillosos que son, ¿por qué lo hacen? Uno se puede preguntar, ¿por qué? Pues porque están buscando la aprobación y el elogio de otros hombres, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? Hablando acerca de las predicaciones que hablaban del lenguaje, tenemos que tener cuidado con aquellos que ocupan su tiempo hablando únicamente acerca de sí mismos, de lo que hacen, de lo que saben, de lo buenos que son, etcétera, etcétera. Luz roja, ¿no? Tuvimos un caso práctico aquí un viernes. Y para colmo, pues se comparan entre ellos mismos en base a su criterio personal. Sus estándares están basados en factores que son superficiales y externos, como la personalidad, el carisma, la capacidad de oratoria, y claro, en esas cosas ellos eran expertos, así que se estaban proclamando como superiores, ¿no? Pablo dice al final del versículo 12, en esta versión dice que ignorantes, ¿no? En Reina Valera lo traduce que no son juiciosos, es decir, que carecen de entendimiento. Así que llegaron hasta acusar a Pablo, algo que si tenéis la Biblia abierta lo podemos ver en versículo 10, de una presencia física no apropiada para un verdadero apóstol. Todo una verdadera intención, ¿no? De forma implícita estaban juzgando a Pablo, pues que no se mostraba con esas características. Así que, como podemos observar, uno de los puntos fuertes de estos falsos maestros es la sutileza, que no van de frente, no los descubren de primeras, ¿no? En nuestro caso, no los puede acusar de invalidar y juzgar a Pablo de una manera directa, ¿no? Lo hacen de una manera sutil. Si le hacen pensar a los corintios que las cualidades que realmente importan son la retórica, la oratoria, que tienes que tener un buen porte físico, de forma implícita, ellos se ponen aquí y a Pablo aquí abajo, ¿no? Ya lo han conseguido, ¿no? Con esa sutileza. Me gusta como Pablo le deja muy claro a los corintios que él no vino a ellos con ese lenguaje espectacular que usaban los falsos maestros para impresionar. Este versículo ya lo vimos, ¿no? Les dice a los corintios, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo que realmente le importa a Dios, ¿qué es? El corazón, no la manera de expresarte. Les dice también en el 2 Corintios 5, versículo 12, le dice, para que pueda responder a los que se jactan, a eso, ¿no? A los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Está dejando las cosas claras, ¿no? Así que no se trata tanto de lo que haces, sino se trata más bien de quién eres. En el verso 13, Pablo comienza a rebatir su argumento diciendo que la regla correcta y verdadera con la que hay que compararse es y medirse es usando la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios dice, porque al final será lo que opine el Señor, lo que cuente, ¿no?
En 1 Corintios 3:4 dice: el que me juzga es el Señor. Les recuerda a ellos, ¿no? Así que, como decíamos en la anterior predicación, un rasgo de la madurez en Cristo es reconocer, conocer y aceptar nuestra identidad, lo que somos en Cristo, ¿no? Una vez que somos nuevas criaturas en Cristo, lo que somos, ¿no? Y cuando lo reconocemos, cuando lo aceptamos, cuando lo llevamos a la práctica, no necesitamos compararnos con los demás para estar satisfechos con nosotros mismos o para construir nuestra identidad, ¿no? Aquellos que no descansan en esa verdad de quienes somos en Cristo, pues al final tú como persona necesitas construir tu identidad. ¿Cómo la construyes? Pues con logros, tienes que conseguir ciertos logros, tienes que adquirir ciertas habilidades, tienes que destacar en ciertas áreas para sentirte bien, ¿no? Como el Got Talent, ¿no? ¿Quiénes van allí? Los que son el top en esa habilidad especial. Y como cristianos somos hijos de Dios por pura gracia y no hemos hecho ningún mérito, ¿no? Todo es por obra de Cristo. Así que no necesitamos ser el mejor en, no necesitamos compararnos con otros para, no sé, con lo que hacen, lo que dejan de hacer para sentirnos mejor, ¿no? En ningún lugar de la Escritura vamos a ver que Dios nos dice: necesitas ser el mejor en para que Dios esté satisfecho con nuestra vida. Es Dios quien lo ha hecho todo y quien nos ha acogido a su familia, ¿no? Pero tenemos esa tentación constante y esta sociedad también nos lo ha impregnado mucho, que estamos constantemente mirándonos a nuestro lado, comparándonos con los demás, ¿no? En aquellas cosas, evidentemente, las que salimos ganando. Ahí sí buscamos la comparación, ¿no? Pienso que de alguna manera es un arma diabólica, ¿no? Y una de esas fortalezas que Pablo dice que tiene que derribar. Por ejemplo, no somos más buenos por compararnos con otros más malos. Es decir, es clásico que la gente venga y te diga: pues es que yo no he matado a nadie. ¿Cuántas conversaciones de estas han salido? ¿No? Y ya con eso la gente parece que, pues que se queda bien, porque se han comparado con el asesino. Yo no he llegado a eso, ¿no? Y esto es justamente lo que hizo el fariseo comparándose con el publicano. Señor, te doy gracias que no soy como... Es lo mismo, ¿no? Y es lo que está pasando aquí con los falsos maestros. Ellos están diciendo de una manera muy sutil: quien sea como yo, se exprese tan bien como yo, va a ser el mejor, alguien a quien imitar y alguien a quien seguir. Y es lo que Pablo le dice en verso 12, pero qué insensatez, qué arrogancia, ¿no? El establecerse a sí mismo como el estándar de medición, ¿no? Lo que está diciendo. Como vemos, estos falsos maestros están llenos de soberbia y de orgullo, ¿no? Y esa soberbia no se sacia nunca, no se conforma nunca con ser el mejor, ¿no? Sino que siempre necesita más, ¿no? Y fijaos si bien necesitan más, que los versículos del 13 al 15 dice que había algunos que se llegaban a apropiar de los logros que Pablo mismo había conseguido. Pablo, Apolo y otras personas habían conseguido. Y Pablo les dice que están llegando a exagerar y a falsificar sus propios triunfos y talentos. Y la contestación de Pablo le dice: nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, ¿no? Es como diciendo: yo no juego, yo no voy a argumentar, no me voy a meter como vosotros en este mismo tipo de argumentación, ¿no? De faltar a la verdad para defenderme. No nos gloriaremos desmedidamente, es lo que dice Pablo en versículo 13. Y a veces es una tentación el exagerar para aparentar estar por encima de alguien, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, a mí me ha pasado muchas veces, y a lo mejor espero que te sientas identificado. Tienes una conversación con alguien, ¿no? Un toma daca, acalorado, no sé qué, y se lo cuenta a una tercera persona. Y ahora, a esa tercera persona, ¿qué le cuenta? A lo mejor le cuenta ese 10%, ese 5% de la conversación donde tú has salido bien parado, ¿no? Y te has callado el resto de la conversación donde pues, no has salido tan bien parado, ¿no? Para mí eso tiene un nombre, ¿no? Y se llama manipulación. Y no sé, por eso digo, yo lo he
practicado y vivido algunas veces, ¿no? Si en algún momento lo has vivido y te has sentido identificado, te digo, enhorabuena. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en ti. Que lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo es que nos abra nuestros ojos para ver de verdad cuáles son nuestros pecados, ¿no? Pienso que ese es el primer paso. Si no lo abrimos nunca, vamos a estar siempre encenagados en el lodo del pecado, ¿no? Así que pidamos al Señor que nos sensibilice para verlo y para no practicarlo. Decíamos que Pablo no falta a la verdad, sabe cuál es su misión, no quiere tener un ministerio más importante del que tiene y del que Dios le había mostrado. Está satisfecho con lo que hace y todo a pesar de que había conseguido más que nadie, ¿no? Pablo ha viajado, ha hecho más kilómetros que cualquier otro misionero hasta la fecha, ha conseguido predicar a un número de personas que nadie quizá en esa época había llegado, se han convertido personas gracias a su labor, pero que no le hace falta recurrir a ese currículum misionero para defenderse, ¿no? ¿Cuáles son las credenciales de Pablo, lo que Pablo dice y defiende? Son dos, ¿no? Muy opuestas a la de estos falsos maestros. En primer lugar, su debilidad, algo que vemos luego alrededor de todos los capítulos del 11 al 13, ¿no? Su debilidad y sus propios sufrimientos por llevar el Evangelio a otros lugares, ¿no? Esos son sus credenciales, dice Pablo. Yo sí tengo que jactarme de algo, voy a jactarme de esto, ¿no? Ahí vemos a un Pablo satisfecho por haber entendido y obedecido lo que Dios le pidió que hiciera, ¿no? Y es más, Pablo siempre se enfocó más en la calidad que en la cantidad. Y creo que eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros, ¿no? Porque no está mal siempre que nosotros queramos hacer lo máximo posible para Dios. Es siempre una buena actitud, el tener esos deseos y esas ganas, ¿no? Pero como Pedro también compartía, necesitamos siempre un equilibrio. Si no somos equilibrados, corremos un grave peligro, ¿no? Con respecto a los dones y servicios, si los llevamos a un extremo, pues podríamos mirar con recelo o con menosprecio los dones de otros, ¿no? Y evidentemente eso está mal, ¿no? También podríamos querer ejercerlo pues para conseguir ese sentido de identidad que muchas veces buscamos y que uno no lo piensa, pero eso lo buscamos de una manera natural. O peor aún, ¿no? Conseguir ese deseo de superioridad por compararnos con otros, ¿no? Y eso es muchas veces lo que los corazones insatisfechos pueden desear y perseguir, ¿no? Si lo que nos importa es la opinión de Dios, pues tenemos que discernir muy bien la diferencia, ¿no? Y eso es muy, muy difícil, ¿no? Y creo que lo que más nos puede ayudar para ver si estamos haciendo lo correcto es preguntarnos sinceramente delante del Señor lo que Pedro nos compartía en la presidencia. ¿Por qué hago lo que hago? Una pregunta muy, muy sencilla, pero que necesitamos tirar de ese hilo, ¿no? Para llegar al final de él y ver cuáles son nuestras motivaciones. Porque creo que solo hay dos contestaciones posibles, ¿no? O lo que hago lo hago por agradecimiento y por amor a Dios, correcto. O lo que hago lo puedo hacer una lista de cosas que no son válidas. Agradar, impresionar, quedarme por encima por control, reafirmar mi identidad, etc., ¿no? Creo que cuando uno conoce su lugar dentro de la Iglesia y sirve al Señor con motivaciones sanas, también hay una paz interna por estar haciendo lo que Dios te pide que hagas, ¿no? Te he puesto aquí, quiero que hagas esto, ¿no? Y hay paz. El contentamiento que Pablo tiene por conocer su identidad en Cristo y descansar en esa verdad, también se deja también se deja ver en que se somete a ministrar dentro de unos límites. Dice Pablo, no nos hemos extralimitado, no hemos cruzado ese límite, le dice a los corintios, ¿no? Y Pablo se movía por obediencia a Dios
y en dependencia del Espíritu, quien siempre lo llevó a predicar, en este caso a los gentiles, ¿no? Y por eso se expresa en el mismo lenguaje aquí que también los falsos maestros, para que entiendan que fue Dios quien lo comisionó, ¿no? Y gracias a su labor entre los corintios, pues se dio a conocer el Evangelio. Pablo siempre tenía la misma intención, la misma motivación, llevar el Evangelio a lugares donde antes no había llegado. Y era tan amplio el campo de trabajo, pues que no tiene que visitar otros lugares donde otros ya han estado, ¿no? Y en el versículo 16 expresa que su intención era viajar a Roma y después a lugares como España, ¿no? Donde el Evangelio todavía aún no había llegado. Pero el corazón de estos falsos maestros, dominados por el pecado, no buscaba llevar el Evangelio a otros lugares. Eso implicaba iniciar obra, ¿no? Y iniciar obra en un lugar donde nadie conoce al Señor, pues siempre implica trabajo y sacrificio. Y parece que esas no eran las cualidades que ellos querían desarrollar en sus vidas, ¿no? Era tanto ese afán que llegaron, como digo, a jactarse de logros que ellos mismos no habían conseguido. Dice el versículo 15, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. Y es que intentaron convencer a los corintios de que ellos habían conseguido lo que otros ya habían realizado, ¿no? Y bueno, sí, hubo conversiones, ¿no? En Corinto. Pero Pablo lo dice, mira, yo fue por mí, por Apolo y por otro, ¿no? Dice que Pablo aclara que él plantó, que Apolo regó, pero, como diciendo que eso no importa, pero sabemos cómo sigue el versículo, el crecimiento todavía, ya está, ¿no? Ninguno de ellos se lleva la gloria por ese trabajo. Y a nivel personal y práctico, pues debe llevarnos a reflexionar si nosotros también buscamos también ese reconocimiento, admiración, aplauso o gloria. ¿Lo buscas? Ya sé cuál es tu respuesta. Si es la misma que la mía, no. Pero sin sinceridad delante del Señor y reconocemos que hay parte de verdad, enhorabuena, aún hay esperanza, ¿no? Pienso que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros para hacernos cada día más parecidos a Cristo, ¿no? Nuestro ejemplo supremo de humildad. Y si hay semillas de lo que acabo de decir en nuestros corazones, pues tenemos que buscar el perdón de Dios y pedir por esa sensibilidad espiritual para corregir esa tendencia pecaminosa que, como vemos, tiene sus raíces en un pecado llamado orgullo, en un pecado que arrastramos todavía de nuestra vieja naturaleza. Así que, en resumen, el primer punto, y voy rápido con el segundo, para vivir en humildad necesitamos disfrutar de ese contentamiento con lo que somos en Cristo y con lo que Dios nos da. Y en segundo lugar, pues vemos que un carácter humilde ha aprendido a no perseguir llevarse la gloria o jactarse o reconocimiento, sino buscar darle la gloria al Señor en todo lo que hace. Y vemos a Pablo que tiene muy claro quién es, tiene muy claro cuál es su papel en la vida y tiene también muy claro para quién vive. Porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Lo que él dice. La alabanza que él persigue no es de otras personas, sino de hacer lo que el Señor le ha dicho que tiene que hacer. Y además, un discípulo fiel es aquel que nunca va a llevarse el crédito por el trabajo de los demás. Y vemos un contraste muy evidente, ¿no?, entre Pablo y los falsos maestros. Uno va edificando sus vidas entre los corintios y no presume de ellos. Y otros van presumiendo de cosas que no habían hecho, ¿no? Es un contraste muy grande, ¿no? Eran tan fuertes esos deseos de admiración y de alabanza que, llevados hasta el extremo, lo hacían apropiarse hasta del éxito de los demás. Era ese ansia de protagonismo y egocentrismo que le llevaban a ponerse medallas que no eran suyas. Y qué contraste presenta aquí Pablo, satisfecho por obedecer y glorificar al Señor por su trabajo, por lo que está haciendo, ¿no? Y vemos que eso lo llena y lo satisface. Así que lo más importante,
Un corazón satisfecho y lleno de Dios no deja espacio para llenarse y buscar otras cosas que lo satisfagan. Porque tenemos corazones engañosos, ¿no? Nos recuerda Jeremías, que creen que van a llenarse y satisfacerse con los valores que nos ofrece la sociedad. Y eso nos hace pensar que si tenemos tal o cual cosa material, vamos a ser felices. Y a veces no es material, a veces perseguimos fama, prestigio, poder, y pensamos, bueno, si conseguimos esas cosas, pues vamos a llenar nuestro corazón. Y vemos que por experiencia no es así, ¿no? Todo pecado siempre te deja con una sensación de insatisfacción. Si buscas dinero, te va a pasar como Rockefeller, el hombre más rico del mundo. ¿Cuánto dinero necesitas, Rockefeller? Y decía, solo un poquito más. La respuesta de verdad que te deja un poco perplejo, ¿no? Pero es así. Si buscas poder para influenciar, siempre querrás un poquito más. Si buscas medallas, nunca tendrás suficiente. Perseguir estas cosas para llenarte de felicidad es perseguir una mentira. Porque no nos llenan ni nos satisfacen como lo hace Cristo cuando llega a nuestro corazón y se instala allí, ¿no? ¿Qué perseguían estos falsos maestros? Pues ese lenguaje técnico y elocuente escondía un corazón vacío de Dios que buscaba ¿el qué? Aprobación, alabanza y admiración de parte de otros, y vemos que eso no llena, ¿no? El versículo 18 nos dice que no solo buscan la alabanza de los demás y que agradezcan lo que hacen o lo que saben, sino que no contentos con todo eso, ellos mismos se autoalaban a sí mismos, autoalabándose a sí mismos. Y eso nos habla de lo que les motiva a hacer lo que hacen, ¿no? La verdadera motivación de Pablo es muy diferente. Dice que Dios sea glorificado. Por eso, otra característica de un discípulo fiel es que está dispuesto a buscar solamente la gloria del Señor. Y quizás Pablo tiene aquí en mente palabras de Jeremías. En Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y este versículo nos deja tres cosas también muy importantes, ¿no? Lo que el profeta está poniendo aquí de relieve es el error de que tanto el rico como el valiente como el sabio actúen como si esa riqueza, valentía o sabiduría les viniera de ellos mismos y no del Señor. Primera cosa. La segunda, el profeta está denunciando que este tipo de personas aprecia la sabiduría, la riqueza y la valentía mucho más que la misericordia, la rectitud o la justicia de Dios. Y en tercer lugar, lo que está realmente contando y lo que contará cuando nos presentemos delante de Dios será si lo hemos entendido y conocido. Y esto hace eco también de un versículo del Señor Jesús en Mateo 7, 22, que dicen que muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Palabras tremendas, ¿no?, de nuestro Señor, que apuntan a la importancia, ¿no?, de una relación correcta y sana con Él, en entenderlo y en conocerlo. Así que no se trata tanto de lo que haces o de lo que dices de que haces, sino que lo que realmente cuenta es lo que eres, ¿no? Y si haces cosas grandes, como estaba Pablo haciendo, en el versículo 17 dice, el que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Versículo 18, porque los que se alaban a sí mismos, que no consiguen nada. Lo que realmente cuenta es la alabanza del Señor. Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por pura gracia, ¿no? Es el Señor a través de Pablo, es el Señor a través de mí, es el Señor a través de cada uno de nosotros, ¿no?
Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. A los Gálatas les dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Si hay algo que caracteriza a los verdaderos siervos de Dios, es una humildad genuina que reconoce que no tiene de qué presumir, de qué jactarse. Cualquier éxito que tengan se lo atribuyen ¿a qué? A la gracia de Dios, ¿no? Primera de Corintios 15:10, palabras de Pablo también. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. Es lo que hizo Pablo. He trabajado más que todos ellos. Pero no está el énfasis ahí. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo es lo que quiere resaltar Pablo, ¿no? Que no se trata de lo que yo haya hecho, es la gracia de Dios en mi vida. Y todo ese lenguaje repetitivo de Pablo aquí de gloriarse o de jactarse en el Señor tiene por objetivo también poner en contraste otro contraste, ¿no? Poner de relieve otro contraste entre ambos, ¿no? Mientras que la falsa jactancia es vanagloriarse en los logros propios que carecen de ese peso que Dios demanda, la jactancia legítima de la que Pablo habla es tratar de celebrar lo que la gracia de Dios ha realizado en la vida de uno mismo. Es eso lo que hay que reconocer, es eso por lo que hay que alabar a Dios, ¿no? Por lo que Él ha hecho en nosotros. A través de nosotros, sí, pero es Dios en nosotros. Dios ha concedido a Pablo, a los corintios y a nosotros diferentes cosas que no provienen de nosotros, como la sabiduría, la justicia, la santificación, la redención. Eso sí es para recordar, para reconocer, para celebrar y para alabar. La gloria entonces para el Señor, ¿no? Y hasta aquí hemos visto dos factores sobre los que descansa la humildad y que nos pueden permitir y ayudar para saber si estamos en el camino correcto de manifestar un carácter humilde, que es el carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos cada uno. Primero, tengo contentamiento con quién soy, con lo que hago. Y en segundo lugar, reconozco y busco dar la gloria a Dios en todo lo que hago, como el versículo de Colosenses 3 que nos compartía Pedro. Son preguntas interesantes, ¿no? Creo, de reflexión personal, ¿no? Y acabamos esta serie de predicaciones acerca de esas cualidades que todo discípulo de Cristo debe reflejar y manifestar, ¿no? Y lo hacemos sensibles para no repetir también otras cualidades que caracterizaban a estos falsos maestros y que son propias también de la vieja naturaleza. Y estos versículos nos están enseñando muchas cosas, ¿no? Ya terminamos. Nos están enseñando que los verdaderos hombres y mujeres de Dios no son esos que buscan la autopromoción. Son sensibles a la naturaleza que aún arrastramos pecaminosa. No se van poniendo medallas, y menos presumiendo de ellas. Valoran la verdad y confían en que Dios les va a defender, y por eso no caen en la tentación de omitir o de exagerar. No buscan esos valores humanos que la sociedad valora. Son personas que imitan a Cristo, que están satisfechos con el lugar donde Dios los ha colocado. Llevan vidas consecuentes con sus enseñanzas y huyen del aplauso. ¿Por qué huyen del aplauso? Porque están ocupados en darle la gloria a Dios. Y son personas que pueden identificarse también con el salmista. Salmo 115:1, no a nosotros, a Jehová, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque sea una realidad en cada uno de nosotros estas palabras. Amén.